Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. La imprudencia al conducir es otro flagelo social que junto a la violencia criminal ignoran el confinamiento a causa de la pandemia que desde mediados de marzo persiste en el país, con un saldo de al menos 500 víctimas mortales a inicio de agosto. En el contexto de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, OMS, consideró que estas contingencias son una verdadera pandemia que cada año se lleva la vida de 1,3 millones de personas en todo el mundo, azote que en 2016 dejó en nuestro país 180 niños con traumas y 450 en 2017, lo que indica la naturaleza creciente del problema. Un informe de impacto económico y financiero de las lesiones de causa externa en el Hospital Escuela del año 2006 a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, mostró que el gobierno destinó más de 22.605.000 empiras en atenciones a víctimas de accidentes de tránsito, debido al incumplimiento a las estipulaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER. Unos 15.243 vehículos fueron decomisados a propietarios por no portar un salvoconducto o justificación para transitar en el periodo de pandemia. Registros de la policía, del Observatorio de la Violencia de la UNA y de autoridades del Hospital Escuela confirman que al 8 de agosto hubo 1.441 accidentes de tránsito, manteniéndose como segunda causa de muerte en el país. En 7 meses del 2020 se alcanzan 2.969 accidentes en los que alrededor de 567 personas perdieron la vida y 1.195 resultaron lesionadas. Conductores de toda edad y punto geográfico ven en la soledad de las calles una especie de imán que hunde el pie en el acelerador sin que nada ni nadie los haga recapacitar esta conducta en medio de la pandemia del COVID-19. Muestra de ello es que desde el 12 de marzo, en que se declaró la emergencia sanitaria y restringió la circulación a la primera semana de agosto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte decomisó 46.247 licencias de conducir en el territorio nacional. 42.000 de las licencias decomisadas fueron por faltas varias y por accidentes de tránsito 3.733. De estas, 308 fue por conducir bajo los efectos de alcohol. Asimismo, del 1 de enero al 9 de agosto, el Sistema Estadístico Policial en Línea, CEPOL, contó con más de 500 decesos por esta causa y se mantiene como la segunda muerte después de los homicidios. Las cifras evidencian que a pesar de la emergencia sanitaria, la actitud de los conductores sigue siendo el irrespeto a las señales de tránsito y exceder los límites de velocidad permitidos. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy, viernes 28 de agosto del 2020. Ya viene el mes patrio y aparentemente en el mes patrio van a haber algunas celebraciones, desde luego de manera virtual, muy rescatadas, pero sí van a haber por lo menos los eventos más trascendentales para que el mes de septiembre, para que el 15 de septiembre, que es el aniversario patrio, no vaya a pasar desapercibido producto de la pandemia. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tema muy importante. Yo creo que el elemento del consumo de alcohol, drogas, que genera una imprudencia temeraria en los conductores, podría ser el factor más determinante en esta situación de los accidentes vehiculares. Todas aquellas personas que conducimos automotores, vehículos de 2 o de 4 ruedas, estamos expuestos desde luego a tener un percance en la carretera, pero esta posibilidad es más latente cuando actuamos de forma imprudente. Imprudencia quiere decir acostumbrarnos a manejar a nuestro antojo, sin respetar lo que dictan las leyes y las normas de tránsito en nuestro país. Imprudencia es considerar que la habilidad que podamos tener
al agarrar un timón de nuestros automotores basta para poder sacarnos de cualquier problema, y esa situación no es así. Mirábamos ahí en el reportaje de introducción imágenes realmente dramáticas. Como decimos coloquialmente o popularmente, son tremendos impactos esos los que se ven en esos videos. Automotores que chocan frontalmente, motocicletas que impactan frontalmente con vehículos, en fin, camiones pesados haciendo de la suya en los bulevares, con secuelas tremendas también, personas muertas en los pavimentos de las carreteras de nuestro país. Son vidas humanas que se pierden, desde luego, y está el factor que puede ocurrir también, no necesariamente la imprudencia temeraria, algún desperfecto en las máquinas, porque toda máquina puede fallar en cualquier momento, pero estos factores no creo que son determinantes en la mayoría de los casos. Es más la irresponsabilidad que tenemos nosotros al conducir. Vean que en algunas colonias aquí del mero centro de la ciudad capital hay jóvenes, incluso adultos, que tienen carros, estos carros modificados que les dicen, y andan con esos carros en esas colonias como que fueran circuitos de carrera. Imagínense, se les cruza una persona en una bicicleta, se les cruza una persona a pie, a estos irresponsables que andan sonando esos escapes de los vehículos como que las colonias fueran circuitos de carrera. Se llama imprudencia temeraria. Ya basta de esto, por favor. Nos estamos cansando ya de esto. Y después, cuando las autoridades los sancionan, les decomisan las unidades, ellos nunca tienen la culpa. La culpa siempre es de las autoridades. Muy bien, vamos a hablar de este tema. Tenemos expertos. Inicialmente les presento a Tatiana Uclés. Tatiana es miembro de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito en nuestro país. Buenos días, Tatiana, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista este día viernes. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y hablar de este tema que no es tomado en cuenta como tal, su importancia, pero es mucho. Muy bien. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por estar con nosotros. También está el subcomisario José Esteves. Él es el jefe de CIAT, de la Dirección Nacional de Tránsito. Gracias, Esteves. Usted es uno de los oficiales que más quiere hacer incidencia positiva en los conductores y que más está llamando a que actuemos correctamente en las carreteras, en las calles de nuestro país. Gracias, José, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y a todas las personas siempre que están pendientes de este noticiero y en caso del foro, pues como usted lo menciona, efectivamente buscar la manera de cómo prevenir estos accidentes de tránsito y que las familias hondureñas pues dejen de lamentar que las personas sigan falleciendo, y las incapacidades que pueden provocar los accidentes de tránsito pues afecta de manera directa al núcleo familiar, y de esta manera pues buscando este tipo de programas la conciencia de cada uno de los ciudadanos. José, el CIAT, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la labor específica de ustedes? Bueno, es la sección de investigación de accidentes de tránsito. En esta, pues, los miembros de la Dirección de Vialidad de Transporte pertenecemos a esta sección, en la cual investigamos todas las causas de accidentes de tránsito, emitimos nuestros informes, y con esto, pues, también hacemos análisis en cuanto a la causalidad de los accidentes de tránsito para que sean elementos de análisis y de resultado para las facturas departamentales, y que estos, pues, a su vez, sean distribuidos a las instituciones correspondientes para poder buscar un efecto de contrarrestar las causas de los accidentes de tránsito y mejorar la conducta de los ciudadanos al momento de conducir o al momento de circular a pie, como en el caso de los peatones. Muy bien, muchas gracias, José. Tatiana, la asociación que usted forma parte, la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, créame, voy a pecar en este instante de ignorante. Yo desconocía realmente que había una asociación de víctimas de personas que sufren accidentes de tránsito. ¿Hace cuánto está establecida la asociación, Tatiana, y cuál es la responsabilidad social que tienen ustedes? La asociación está hace alrededor de 10 años y fue a raíz del llamado de un padre de familia que tuvo la muerte de 2 de sus hijos en un accidente de tránsito aquí enfrente de la Víctor F. Ardón. Él hizo un llamado por las redes sociales preguntando pues quién más había sufrido una situación similar, y hubo una llamada fuerte
y afluencia de bastantes familias, padres, hermanos, esposos, amigos que habían perdido a alguien en un accidente de tránsito. A raíz de esto, entonces empezó la asociación a organizarse, a formar parte de todo esto. Las oficinas de tránsito fueron las primeras que visitamos, nos abrieron las puertas, hemos hecho trabajo en conjunto. Nosotros estamos dedicados a sensibilizar, a dar charlas donde nos llamen. Hemos estado trabajando muy de mano con la universidad, con la clase de seguridad vial que hay ahí. Y donde nos llamen, nosotros vamos a dar charlas en los colegios, hacerles conciencia a los muchachos que tener un vehículo, que manejar un vehículo es mucha responsabilidad, que no es un juego. Esa es básicamente nuestra labor ahorita. Asistencia para víctimas, orientación que deben de hacer. ¿Cuál es la primera instancia que hay que buscar si se tiene un accidente? ¿También ustedes actúan con este tipo de acciones, Tatiana? Dentro de las charlas nosotros damos orientaciones, qué hacer, lineamientos, dónde ir, y nosotros teníamos charlas sobre el duelo, sobre cómo sobrellevar el duelo, y y las reuniones con nosotros también es una catarsis, que cada uno cuente su historia, cómo le fue. Yo creo que es una manera también de que el dolor sea menos. Pero el dolor no se quita, la herida siempre está, pero duele menos, deja de sangrar al menos. Muy bien, muchas gracias, Tatiana, muy amable. Ya vamos a seguir debatiendo con usted, José Esteves. Yo decía al inicio del programa a manera de introducción, y también lo planteaba el reportaje introductorio que hace nuestro compañero Carlos Zelaya, el licenciado Carlos Zelaya, que la imprudencia temeraria es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta cuando hay accidentes de tránsito. Así es, y es que sumado a esto, debemos de poner en conocimiento a la ciudadanía también que esta conducción temeraria también ya está tipificada en el nuevo Código Penal como un delito. Y esto pues hace que podamos mejorar nuestra conducta en cuanto a la conducción, ya que los 3 incisos que tipifica esta conducta temeraria son los factores de mayor riesgo en cuanto al exceso de velocidad, número 1, la ingesta de bebidas alcohólicas y la desatención a las leyes fundamentales de conducción, que esto nada más hace que los resultados en un accidente de tránsito se vuelvan fatídicos y puedan provocar luto en cada una de las familias. Durante este tiempo de pandemia, ¿han aumentado los accidentes de tránsito, José Esteves? Bueno, es que si tenemos que hacer una comparación, no la podríamos hacer, porque en el año 2019 no existía la restricción al acceso vehicular o a la movilización de personas, pero sí si hablamos en datos estadísticos comparativos, ha reducido, pero tenemos ese elemento que aún habiendo una restricción en cuanto a la circulación vehicular, ha habido accidentes de tránsito, podemos mencionar en un 70% han sido particularmente estos 3 elementos que usted acaba de mencionar, los partícipes en cuanto a la causalidad de los accidentes de tránsito. Muy bien, muchas gracias, José. Tatiana, en las charlas que ustedes dan a los jóvenes, me voy a enfocar ahorita en los jóvenes porque hay criterios que definen que la mayor parte de los jóvenes les gusta, como dicen, meterle el acelerador, aunque sabemos que también hay adultos que tienen este tipo de costumbres. Pero ¿cuál es la receptividad que tienen de parte de los jóvenes cuando ustedes dan estas charlas de cómo conducir, cómo manejar su vehículo? Mire, principalmente con los jóvenes, ellos al principio lo toman como gracia, como chiste, ¿verdad? Porque parte de su naturaleza de adolescente, de juventud, es la velocidad, es el exceso, ese es como dicen ellos, ese es el vive, esa es la emoción. Entonces ellos lo toman así como, así es parte de lo que nosotros hacemos, pero en la medida porque nosotros tomamos muchos videos que han hecho fundaciones en España, por ejemplo, tiene videos hermosos que muestran a un familiar hablando de su situación, cómo murió su pariente, y hay uno en especial que habla sobre el exceso de velocidad. Cuando les mostramos todas estas situaciones, ellos empiezan a tomar conciencia. Entonces, les hablamos de que manejar un vehículo es una gran responsabilidad, de que llevan en su mano su vida, la vida de la gente que va dentro del vehículo y la vida de todo aquel que se le va a cruzar por enfrente. Y a ellos no les gusta esa terminología así porque dice que uno es dramático, pero en la medida que va avanzando la charla y le vamos hablando
de la responsabilidad que es la conducción van cambiando, porque buscamos videos y les tocamos ese corazón, que ellos vean la gran responsabilidad. Y hemos tenido situaciones de muchachos y muchachas que nos dicen, no lo habíamos visto desde ese punto de vista. A las muchachas las invitamos a que no salgan de su casa si no andan dinero para regresarse en un taxi, por ejemplo, porque si los acompañantes con los que andan consumen alcohol, no deben subirse en ese vehículo. Ellas deben de tomar la decisión, no me voy a regresar con vos, con ustedes, y tomar mi propio transporte para regresarme sana a casa, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que nosotros les inducimos a los muchachos a hacer. Muy bien, y este impacto, Tatiana, psicológico que puede afrontar cualquier familia, imagínense ustedes las personas que fallecen lamentablemente en un accidente de tránsito, son eventos que se dan de forma rápida. La gente sale de sus casas, se despide de sus familiares, de pronto a los 10, 15, 20 minutos fallecen en una carretera a causa de un accidente de tránsito. Hay un impacto psicológico ahí para la familia. ¿De qué manera tratan ustedes de que las personas puedan ir absorbiendo este tipo de impactos emocionales? Mire, ahí yo le voy a hacer referencia a algo, que víctima no es la persona que muere. Víctimas somos los que quedamos vivos, sufriendo este dolor, esta agonía. Este es un duelo eterno, porque es una situación, como usted lo dice, rápida, que ocurrió, que nadie la esperaba, que estábamos esperando a alguien en la casa y que ya no regresó. Entonces, esa es una situación terrible. En las reuniones, cuando las tenemos, la catarsis de que cada quien cuenta su historia, contamos con psicólogos y psiquiatras que nos ayudan también a sobrellevar el dolor. Y así es como las familias que somos parte de la asociación, hemos logrado de alguna manera entre nosotros convertir el dolor en fuerza para ayudar a otros que no sufran lo que nosotros hemos estado sufriendo. Muy bien. José Esteves, ¿van a seguir ustedes con más operativos? Vemos que durante este tiempo de la crisis del COVID-19, una gran cantidad de puntos de control se han definido. Hay personas que se molestan porque dicen, ahí están los de vialidad o transporte, los de tránsito, como les decimos popularmente, quitando el tiempo a las personas. Mira, no detienen a nadie, solo es ganas de estar haciendo bulto ahí, que se hagan estas enormes filas. Sin embargo, ustedes persisten con la acción de estos operativos de control. Así es, y es que las medidas de precaución nunca son suficientes en cuanto a los controles policiales, y esto nos ha dado un resultado bastante positivo, ya que, como lo mencioné, los accidentes de tránsito han reducido en bastante cantidad, y también pues las personas, no todas las personas se molestan porque sean requeridas por los miembros policiales. Usted puede observar, o todos pudimos observar, que durante estábamos en fase 0, hubieron muchas personas que andaban circulando sin sus permisos de salvoconducto o sin alguna justificación correspondiente, por lo cual eran requeridos por parte de los miembros de la Policía Nacional en diferentes puntos, en 18 departamentos, y esto permitió pues un control medianamente adecuado. No obstante, siempre teníamos muchas personas que utilizaban rutas alternas, ya que generalmente utilizamos las vías primarias, que son las que nos provocan mayor accidentes de tránsito en las vías. ¿Cuántos operativos tienen para el caso aquí en la ciudad capital, Esteves? Bueno, aquí tenemos alrededor de 32 puntos de control. Ya los operativos en las vías principales, como son las Fuerzas Armadas, como Serranía Periférico, como son las rutas, eso han quedado suspendidos, y hemos optado por buscar rutas secundarias con tal de no alterar el orden de la movilidad, ya que una vez aperturada la economía en las zonas principales del país, pues esto puede provocar algún tipo de congestionamiento, pero hemos optado por buscar vías secundarias siempre para controlar la movilización y la circulación de personas. Y de estos puntos de control en la ciudad, Esteves, ¿cuáles son los más conflictivos, desde luego por la naturaleza de la actividad que se pueda desarrollar en esas zonas? Bueno, hay puntos secundarios que tienen bastante circulación. Podemos mencionar el caso de la colonia Kennedy, podemos mencionar el caso de la colonia La Alemania, en salida a Blancho. También tenemos algunos puntos como el Carrizal,
otros puntos como el Arturo Quesada en el anillo periférico, que debido a la circulación o a la gran cantidad de circulación de personas y automotores, pues esto a veces conlleva a un poco de tráfico. Muy bien. ¿Quiénes se accidentan más? ¿Los taxistas, los que conducen buses de ruta urbana, los motociclistas, los carros vehiculares particulares, Esteves? Bueno, en este caso, si hacemos una segmentación por grupos, dentro del rubro de transporte, los vehículos de mototaxis y los taxis de 4 ruedas son los vehículos que más se ven involucrados en accidentes de tránsito. Y dentro de las causalidades de estos accidentes, pues, es la impericia en el caso de las mototaxis, y en el caso de los taxis, pues, el respeto a las normas fundamentales de conducción. Ya si nos venimos por el lado de los vehículos particulares, las motocicletas son los vehículos que más participan en accidentes de tránsito y en donde sus resultados son fatídicos o son lesiones. Y esto es producto de que estos vehículos no cuentan con un sistema de seguridad que puedan reducir o por lo menos prevenir los resultados en un accidente de tránsito. Así es. Yo es lo primero que medito cuando voy conduciendo, Esteves, Tatiana, y veo tal vez alguna imprudencia de algún conductor de motocicletas, y yo me pongo a pensar, esta persona no repara que ese vehículo que él conduce no tiene una jaula metálica que lo proteja por lo menos en un impacto, sino que la protección más bien del aparato es la persona que va encima del aparato. Y esta es la gran desventaja que tienen las personas que conducen motocicletas, Esteves. Así es, y es que la mayoría, el 80% de los accidentes de tránsito donde participa un vehículo de 2 ruedas, generalmente las personas salen con lesiones leves, y en un 20% pues son fatídicas, y en un 30% pues las personas pues tienen lesiones que le pueden imposibilitar la movilidad por menos un mes o 2 meses. Y esto pues suma a la incidencia de lo que gasta el gobierno para que esas personas se puedan recuperar cuando son llevadas a centros de atención. Una gran parte de estas personas no son llevadas a centros de atención, por lo cual pues quedan con lesiones que le pueden perdurar toda la vida. Muy bien, gracias. Tatiana, decía Esteves que los mototaxis y los taxis son de los vehículos que más están participando en accidentes vehiculares. En estas charlas que ustedes desarrollan, que le dan a los colegios, a los jóvenes, también se reúnen ustedes con rubros del transporte para concientizarlos a ellos sobre que deben de manejar de forma responsable. El caso de las mototaxis, que hay una gran cantidad de mototaxis en la ciudad, la mayor parte de estos conductores son jovencitos, apenas creo que llegarán a los 18 años, son jóvenes entre 15 y 18 años. Los que andan conduciendo, la mayor parte de ellos, yo los he visto y se les ve el rostro que son prácticamente niños conduciendo estos aparatos y con personas desde luego ahí. ¿Qué tipo de incidencia tienen ustedes en estos sectores, Tatiana? Pues directamente con lo que son mototaxis como tal, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos, pero como son muchachos, una buena cantidad de ellos están en colegios. En los colegios hablamos mucho sobre el valor del respeto, que cosa que no pareciera que no la tienen o que tienen su autoestima muy baja, nosotros les decimos, porque no respetamos nuestra vida ni la vida de las personas que llevamos. Entonces, si no lo hacemos, nosotros les decimos, quiere decir que no se quieren, pues no les importa saber que tienen una mamá, que tienen unas hermanas, primas, qué sé yo, que las están esperando en casa. Mis hijos andan en moto, ¿verdad? Yo siempre les digo cuando van a salir, por favor, acuérdense que su mamá los está esperando de regreso. Manejen con cuidado. Si no quieren pensar en ustedes, piensen en mí, que yo los quiero y los necesito aquí. Entonces, esa misma frase nosotros les decimos a los muchachos. El respeto, el valor del respeto, cosa que pareciera que no lo tienen, que no lo conocen, que no lo asimilan, que nadie se los ha enseñado, porque se habla de imprudencia, se habla, y para mí la imprudencia es irrespeto al valor de la vida, a mi propia vida, a la gente que me rodea. Entonces eso es lo que nosotros hablamos mucho, sobre el respeto. Yo considero, Tatiana, que una persona que conduce de forma irresponsable, con una actitud temeraria completa, es como que alguien que salga a la calle con un revólver o un arma de fuego en la mano y que comience a disparar a diestra y a siniestra en contra de la humanidad
de los semejantes, de sus prójimos. Yo considero a alguien que ande en las ciudades, en las calles de las ciudades, en las colonias, manejando de forma irresponsable, a exceso de velocidad, alguien similar a esta persona que sale con un arma de fuego en la mano. Nosotros le llamamos asesinos en potencia, asesinos, porque se suben ebrios a un vehículo, pueden matar. Y lastimosamente no solo se mueren ellos o no se mueren ellos, muere la gente a la que la perjudica. Entonces nosotros les decimos, usted va a exceso de velocidad, es un posible asesino. Usted va alcoholizado, es un posible asesino. Va enfermo, medicado, conduciendo, es un asesino, porque no, si usted está enfermo y está tomando medicación, hay medicación que le dice que lo pone sonoliento, que lo pone lento, entonces no debe de conducir. Hay enfermedades, condiciones que no le permiten a uno conducir. Entonces, uno debe de aprender a quererse y a respetar y a decir, no lo puedo hacer, no lo hago, buscar auxilio de otra gente que me ayude a hacerlo. Pero el irrespeto lo tenemos muy arraigado, no vemos más allá de eso. Entonces no entiendo yo, ahorita que en pandemia haya tanto accidente, que hayan muertos de accidentes de tránsito, ahorita en esta condición es inaudito. El irrespeto de las personas es enorme, nosotros así lo vemos, es enorme. Como que, no sé, ¿será que en cada familia tendrá que haber un muerto por un accidente de tránsito y sentir ese dolor que nosotros hemos sentido para que la gente tenga conciencia? Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos crear conciencia para que nadie más esté viviendo este dolor. Es una agonía diario que se sufre, la pérdida de un familiar en un accidente de tránsito, y más cuando es provocado por otra persona irresponsable. ¿Manejan ustedes alguna estadística, Tatiana, sobre el número de víctimas que se han presentado durante este tiempo de pandemia del COVID-19? Son las mismas que maneja Tránsito, que don Esteves ha estado diciendo, ¿verdad? Yo estaba leyendo el otro día las estadísticas que dice que se producen 10 accidentes diarios en pandemia. 10 accidentes diarios es demasiado en este tiempo de restricciones. ¿Verdad? Será porque ven las calles solitarias que más aceleran y hay más accidentes, ¿verdad? Estaba leyendo que dice que entre el 20 de marzo y el 8 de agosto han habido a nivel nacional 1.441 accidentes, ¿verdad? Con 637 lesionados graves, 278 personas murieron, entre ellos hombres, mujeres y niños. Esto es inaudito en este tiempo, para nosotros es increíble. Nosotros esperábamos que hubiera 0 o si acaso 10, pero no queremos que nada pase. Si nos ponemos a pensar que uno de estos 278 puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi primo, tal vez es que no sabemos cómo hacerle entender a la gente, a estos conductores, porque dicen, es mi vida, es mi carro, sí, pero no piensan que hay más atrás de ello. Entonces, por eso nosotros decimos que la víctima no es el que muere, la víctima son las personas que quedan alrededor de esa persona que murió, lamentándose de toda esta situación. Y para que haya justicia, por ejemplo, en el caso de los que mueren a raíz de otra persona ebria, la justicia cuesta, porque tenemos casos en la asociación, por ejemplo, de familiares que nunca se les hubo un juicio para la otra persona y andan libres. Entonces, 10 años, 11 años, lidiando con todo eso, aparte del dolor, es demasiado. Tal vez ahora con el nuevo Código Penal las leyes sean más fuertes y se cumplan, pero anteriormente a esto tenemos situaciones de años de juicios, de darle seguimiento y nunca se hizo nada. Las personas ahí andan felices y tranquilas y mataron a una persona. Muy bien, ya lo decía Esteves, que ya en el nuevo Código Penal ya la imprudencia temeraria se considera un delito y no dudamos que esto va a venir a frenar bastante al ir informando a la población que hoy sí pueden pagar con una pena muy larga algún tipo de accidentes y hay víctimas más aún, porque ya se considera un delito la imprudencia temeraria. Yo creo que tampoco hay que darnos, en el caso de los que conducimos, baños de santidad. Todos los que hemos conducido o estamos conduciendo vehículos, hemos tenido X o Y accidente, percance lamentable. Nadie quiere hacer un daño con su vehículo, pero de lo que se trata es, si cometimos una imprudencia,
si las autoridades nos sancionó por esa imprudencia o esa irresponsabilidad, pagamos las penalidades, entonces lo que nos toca es aprender la lección y no seguir cometiendo esas imprudencias, porque aquí hay personas que lo cometen 1, 2, 3, 4, 5 veces, cuando van a tránsito ahí ya no pueden ni renovarles la licencia, sino que les dicen, no, usted ya tiene tantas faltas que mejor no va a volver a conducir en este país, porque es un temerario al volante. Entonces el problema es no aprender de las lecciones que nos dan. Todos estamos expuestos a sufrir un accidente, vamos en el vehículo, alguien se nos atravesó imprudentemente, impactamos, o por un descuido, por contestar un teléfono, chocamos, por X o Y razón, pero de lo que se trata es de asumir con responsabilidad esa conducta que tuvimos, pagar nuestras penas desde luego, si hay daños a segundas personas también asumir esos daños y aprender la lección y no seguir con ese tipo de actitudes. Esteves, esta imprudencia temeraria, ¿usted cree que al considerarse ya delito puede frenar también bastante, y cuando ocurran los accidentes con daños a segundas o a terceras personas, las penas van a ser más fuertes? Bueno, es que anteriormente solo se manejaba como delito las lesiones o el homicidio imprudente o culposo, donde no había una intención directa por querer provocar un accidente de tránsito. Ya ahora, con la nueva figura del artículo 323, que es la conducción temeraria, las personas que se vean involucradas en accidentes de tránsito y surjan este tipo de elementos, como ser el exceso de velocidad, la ingesta de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, y también el irrespeto por las leyes fundamentales de la conducción, pues estas personas pueden llegar a estar condenadas por medio de los juzgados hasta 3 años de prisión. Esto sumado también la inhabilitación de la conducción de vehículos automotores ya mediante sentencia. Y esto va a venir a calar a aquellas personas que están acostumbradas a ingerir bebidas alcohólicas, verse involucradas en un accidente de tránsito, y en este momento, antes de este Código Penal, pues estas personas solo eran sancionadas con la suspensión por un tiempo determinado de la licencia de conducir y el pago monetario de esa misma infracción. Y posteriormente, pues, estas personas, mediante un trámite administrativo, recuperaban su licencia de conducir. En este momento, pues, esas personas van a poder, no van a poder conducir sus vehículos automotores, y va a quedar ya dentro de sus antecedentes penales que esta persona se vio involucrada en un accidente y fue sentenciada mediante lo que es la conducción temeraria. Y creemos en la Policía Nacional que esto va a ser uno de los factores que va a frenar que las personas puedan conducir de manera imprudente o bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, y con esto puede reducir la incidencia de accidentabilidad vial. ¿Cómo está la incidencia en las carreteras, en la CA5, en las otras carreteras del interior del país en este tiempo de pandemia? Hemos visto nosotros algunos accidentes, José Esteves, de camiones, de furgones, como les decimos, en X o en Y, accidentes provocando daños. ¿Tienen alguna estadística que nos confirme si han disminuido o han aumentado, digamos, los accidentes en carreteras con el transporte pesado? Bueno, lo que quería mencionar en caso de este tipo de elementos es lo que mencionaba Tatiana, y es el hecho de que aún habiendo una restricción a la circulación de vehículos, han habido demasiados accidentes de tránsito donde el exceso de velocidad o la ingesta de bebida alcohólica en algunos tramos de carretera pues ha venido a provocar estos hechos. Y es que estas personas aprovechan horarios donde no hay vigilancia en algunos puntos o sectores carreteros, y esto hace que excedan los límites de velocidad con tal de llegar a tiempo a un punto X desde un punto Y, y esto se ve involucrado en los accidentes de tránsito. No hemos tenido accidentes de tránsito de vehículos de tipo pesado, pero sí hemos tenido accidentes de tránsito donde en un solo hecho han fallecido más de 2 personas producto a despistes o volcamientos, donde estas personas, producto del exceso de velocidad, no portan bien las curvas o sencillamente obstruyen la circulación a otros vehículos, que esto provoca que se despisten y se vuelquen. ¿Sigue siendo el uso de celulares, Esteves, también otra incidencia fuerte, otro factor determinante en los accidentes de tránsito? Bueno, sí es un factor, pero no un factor que pueda mencionarle que provoca muertes. Sí hay por lo menos le puedo mencionar que el 40% de los accidentes de tránsito es por la desatención a la conducción, y esto se ve reflejado en el uso de la tecnología
en cuanto a los celulares, o la desatención en cuanto a ir comiendo, a ir fumando, a ir cambiando las emisoras en su radio, y esto lo que provoca es una desatención que cuando usted ve un vehículo frente que lo antecede en su marcha, estos vehículos a veces detienen la marcha de su vehículo y esto provoca que la desatención pues se vea involucrada en un accidente de tránsito solo con daños materiales. Muy bien, gracias José Esteves. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos yo quiero preguntarle a Tatiana Uclés qué costo tienen que asumir los familiares de una persona que sufre un accidente, digamos en una motocicleta, si hay daños a segundas o terceras personas también, si se puede definir lo que representa para el sistema sanitario público atender a una persona que se accidentó producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Qué tipo de gastos incurren estas personas y de qué manera se puede preparar a alguien para hacerle frente a este tipo de circunstancias que desde luego son casos fortuitos en la mayor parte de las situaciones que se presentan? Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros platicando esta mañana sobre la incidencia en accidentes de tránsito durante esta crisis del COVID-19 o durante la pandemia. Lo que decía Tatiana, las secuelas psicológicas son tremendas para las víctimas, para los familiares. Ella dice que víctimas no solo es la persona que muere, sino los familiares que quedan con ese dolor tremendo de ver morir a un familiar en un accidente de tránsito. Imagínense que yo ahorita en la pausa revisé mi correo, mi WhatsApp, y un amigo televidente me escribió y me dice: licenciado, qué doloroso es eso. En el reportaje que ustedes pusieron al inicio salieron unas imágenes que correspondían a un accidente donde murió un primo mío. Un dolor tremendo volví a sentir, esas imágenes me hicieron revivir, dijo él, todo el drama que hemos vivido en la familia, todo el dolor que ha pasado mi familia por la muerte de ese querido primo. Así que, como decía Tatiana, las secuelas son tremendas, las heridas no sanan, el dolor está presente ahí, ver que alguien tan querido se va en cuestión de segundos, salen de sus casas, fallecen a los 10, 20 minutos o antes de llegar a sus casas, la familia lo espera y ya no llega. Tatiana, esto es tremendo realmente, y yo considero que usted está bien ubicada cuando dice que las víctimas también son los familiares que quedan con este tremendo dolor. Exacto, las víctimas somos los que quedamos vivos padeciendo injusticias, groserías, porque si una tercera persona fue la que provocó el accidente, iba en estado de ebriedad, no se hacen responsables, o sea, como no tienen conciencia, ni se acuerdan, yo no me acuerdo, lo siento, discúlpeme, no sabía lo que hacía. Esas son las frases de las personas irresponsables que dicen cuando hacen estas cosas y se dan cuenta. Los muchachos, por ejemplo, hay el caso de unos muchachos, de una hija de uno de los miembros que murieron aquí por la San Ángel hace muchos años. El muchacho iba drogado, estaba haciendo carreritas y mató a 6, ¿verdad? Todavía los papás de él fueron a sacarlo del vehículo, le hicieron un lavado de estómago. Claro, cuando ya se presentaron ante las autoridades, el muchacho estaba limpio, no se supo más nada de él y él anda libre y tranquilo por ahí. Últimamente, lo que supimos hace 2 años es que él quería salir fuera del país y fue a pedir permiso y no se lo autorizaron. ¿Y qué dijo? Que él estaba siendo acosado por los familiares de los muchachos que mató, ¿verdad? Él era el acosado. Y él sigue libre, él hace su vida normal y mató a 6 muchachos, ¿verdad? Que estaban esperando transporte. Estaban acompañando a uno para que llegara a su casa porque se habían dedicado a estudiar. Ese es un caso. El caso de la presidenta de la asociación, su hija, una niña a la salida de la escuela, de la manito de su hermana, otro carro que venía a exceso de velocidad, la levantó, se la arrebató de las manos a la hermana y el carro se dio a la fuga. No se supo más nadie, él no se detuvo a la distancia, dicen que quedó viendo lo que había hecho y se fue, se fugó. No se supo más nada de él, no se sabe. Entonces esas situaciones así también se dan.
el del señor que llamó, el ingeniero Rosales, que fue el que hizo el llamado para los de la asociación. Esos son casos nada más de los que yo les puedo contar, y hay miles así. Un hombre a exceso de velocidad, ebrio completamente. Estos muchachos formaban parte de un club de motociclistas y ese día se habían dedicado a organizar la fiesta de Navidad para ellos. Venían tarde, venían en caravana, venían por el bulevar, venían despacio. Este carro embistió a estos muchachos, a los dos hermanos que venían en una moto. Los dos murieron. Y nunca se me va a olvidar cuando me dijo el ingeniero: Tatiana, usted no tiene idea de lo que se siente ver a sus hijos tirados en el pavimento deshecho. Me dice, me quedé en shock porque la verdad que yo creo que nadie espera ir a levantar a sus hijos en esas condiciones. Para él fue bien gráfico y me dijo un montón de cosas. Y yo, Dios mío, no tengo idea cómo este señor puede dormir si tiene esa imagen en su cabeza, ¿verdad? El dolor, esos dolores no. Y este señor ebrio fue otra persona a sacarlo del vehículo porque tal fue el choque que se le quebró una de la dirección delantera del carro, quedó ahí, no se pudo mover, llegó o pidió ayuda, llegó un amigo a sacarlo y supieron quién era porque el carro quedó ahí, pues, y por la placa lo identificaron. Y la persona anda muy bien, él se fue a Estados Unidos un tiempo y ya después regresó y entonces, discúlpenme, ¿verdad? Entonces, y él ahí está, y todavía están en proceso, y él ahí está, no pagó nada, la gente no paga absolutamente nada. Y acaso algunos, el ataúd, pero eso no tiene ningún valor, más todo el sufrimiento de toda esta familia, de todo esto. Entonces, víctimas no son los que murieron, son los que quedamos vivos sufriendo toda esta situación. Tatiana, los costos en que tienen que incurrir una familia para atender a un miembro de este núcleo familiar que está accidentado y que está en un hospital público. Se pagan costos económicos, ¿verdad? Porque hay que pagar si está lesionado, si necesita una cirugía, si necesita un clavo, cuánto cuesta un clavo, la atención médica, la terapia, si acaso, son costos enormes, aún estando en un público, ¿verdad? Y porque si yo tuve un accidente, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de muchachos, si usted vaya al hospital escuela, vaya al hospital San Felipe, de muchachos que han tenido accidentes en moto, les dan terapia. Para tener terapia, hasta les hacen cita hasta dentro de un mes y medio, porque está llena las salas de terapia por esta situación. Entonces, ya la lesión es mayor, pues, o ya queda para ellos. El costo social, ¿verdad? Porque ya no, los trabajos también no quieren a una persona con discapacidad o lesionada porque ya no le funciona. Si este muchacho era repartidor y ya no quedó bien de sus piernas, ya no puede trabajar bien en una moto, entonces ya no los quieren, ya no funcionan. Entonces son costos económicos, son costos sociales, son costos emocionales, porque la persona se empieza a deteriorar emocionalmente. Entonces, y nadie hace pie de esto. Salud no ha tomado, creo que, en cuenta, o no le ha caído el 20, como decimos los hondureños, del costo que implica para ellos atender a una persona accidentada. No han visto. Educación no ha visto que es obligación de ellos incluir una charla o una clase de seguridad vial desde la escuela, desde enseñarle al niño cuándo se debe cruzar la calle. Porque también nosotros vemos el semáforo en verde y nosotros como peatones nos queremos cruzar, queremos que el vehículo se detenga. Y el semáforo en verde es para el vehículo, el rojo sería para nosotros los peatones, con precaución, viendo para arriba, para abajo, para derecha, izquierda, norte o sur, como quieran llamarlo. Pero no para situaciones así, ¿dónde nos cruzamos? ¿Cómo nos cruzamos? Entonces, todas esas cosas deben ser procesos formativos desde chiquitos, y desde la escuela comenzar desde ahorita, nuestra generación de niños que están desde primer grado con una clase de educación, de seguridad vial, hasta sexto grado, hasta el colegio, sería otro tipo de conductores, de ciudadanos responsables, respetuosos de todas las normas. Pero mientras no, vivimos, como dicen siempre, en una selva. Sálvese quien pueda, como quiera y cuando quiera. Muy bien, muchas gracias, Tatiana.
Subcomisario José Esteves, Tatiana nos trajo a colación un aspecto que yo considero importante. Esta situación de los autos fantasmas. Generalmente cuando aparece alguien atropellado en una carretera y las personas vecinas que están ahí se le consultan, no, fue un carro fantasma, no, fue un conductor desconocido, se dio a la fuga. ¿Cómo tratan ustedes de investigar este aspecto de los vehículos fantasmas para deducir responsabilidades desde luego? Y en el número de casos de atropellamientos de personas, ¿hay algún porcentaje que establezca qué número de conductores se dan a la fuga y no asumen la responsabilidad? Sabemos que hay conductores que lo que hacen es mejor ir a una posta más próxima para no estar ahí expuestos a los mismos familiares de la persona que ha fallecido. O en el mejor de los casos, si llega una patrulla, pues estar ahí con la patrulla. Pero hay buen número de casos, Esteves, que los conductores se dan a la fuga, solo ven lo que está ocurriendo y se fueron y nadie responde por esa persona que ha muerto. Y es que lastimosamente estamos hablando que de cada 10 accidentes, 4 accidentes, el conductor que se vio involucrado o que provocó un accidente de tránsito se dio a la fuga, dejando a la persona herida o muerta en el lugar del accidente. Y esto ha sido uno de los detalles que más ha preocupado en cuanto a la accidentabilidad, en el grado de poder determinar responsabilidad. Afortunadamente, pues, en los últimos años hemos venido teniendo herramientas tecnológicas que nos han venido a permitir poder identificar algunos conductores que se han dado a la fuga después de haberse involucrado o provocado un accidente de tránsito. Y esto nos permite que el Sistema Nacional de Emergencias, mediante los seguimientos de cámaras de vigilancia, pues demos con estas personas responsables y puedan ser detenidas. Sumado a esto también, dentro del nuevo Código Penal ya existe una figura que es negarle el socorro a las personas en este tipo de situaciones como un delito también, lo cual puede ser sancionado hasta por 3 años de cárcel, y esto pues va a venir también a judicializar más algunos casos que tenemos pendientes en cuanto a la determinación de la responsabilidad. Está hablando de una nueva figura también en el Código Penal, porque entre más medidas de ejercer la presión o la acción penal en contra de los involucrados, en estas mismas medidas, muchas personas mejor van a decir, no hombre, voy a conducir tranquilo, porque si no, ahí está el Código Penal y me van a sancionar fuertemente. No, y es que también tenemos que tomar en consideración algunos hechos como el cual aquellas personas que se dan a la fuga, pues aumentan lo que son los delitos, porque ya no solamente va a ser el homicidio imprudente, ya no solamente va a ser la conducción temeraria, sino que también puede sumar el dejarle de dar el socorro correspondiente a las personas que se encuentran heridas, y esto pues va a venir a repercutir en la conciencia de aquellas personas que son responsables en cuanto a la conducción. Y es que en este tipo de accidentes, cuando hablamos de atropellos, también tenemos que mencionar que a veces la irresponsabilidad de algunos peatones por cruzarse por lugares donde no deben de hacerlo, pero también está la contraparte, la velocidad que los vehículos conducían para poder evitar un accidente de tránsito. Sin embargo, hay muchos accidentes en los cuales los peatones de manera irresponsable se cruzan el anillo periférico, los bulevares o las calles donde hay mayor circulación de vehículos sin tomar precaución, pero también tenemos que ver el exceso de velocidad o la imprudencia que puede tener una persona en el momento de conducir, ver un peatón y no hacer una acción para poder evitar un accidente. ¿Qué está permitiendo, Esteves, que en la ciudad capital, como en otras ciudades del país, haya un aumento increíble de motocicletas? Vemos casi igual ya al parque vehicular, el parque de motocicletas. Es que el parque de motocicletas hace 5 años ha venido en un alza de un 10%, 10-12% en cuanto a la cantidad de vehículos. Si lo comparamos con la cantidad de vehículos automotores de 4 ruedas, pues estos ya han sido superados, porque las motocicletas, primero, son de fácil acceso. Los pagos por la obtención de este tipo de vehículos son menores a los de un vehículo de 4 ruedas. Y sumado a esto, pues que muchas personas evaden lo que son retenes o operativos policiales, o utilizan rutas alternas donde los vehículos de 4 ruedas no pueden ingresar. ¿Es necesario, considera usted, que se pongan requisitos
más estrictos al momento de vender por parte de estas empresas, desde luego, ellos están en un negocio, son empresarios, pero poner por lo menos requisitos más estrictos antes de venderle una motocicleta a un ciudadano. Efectivamente, hemos estado en conversación con los importadores de vehículos automotores para poder frenar un poco, no frenar la adquisición, pero sí de alguna manera responsabilizar a algunas empresas que de manera irresponsable venden este tipo de vehículos sin poseer siquiera una licencia de conducir. Es más, sin tener la edad propicia para la conducción o siquiera para poder tener la responsabilidad en cuanto a la distribución de estos vehículos de manera irresponsable. Me dijo un amigo, me comentó un amigo, Esteves, que fue a preguntar por una motocicleta que le gustó, pasó por una de estas empresas y le gustó una motocicleta y se bajó del vehículo a preguntar, ¿y esta moto cuánto? Ya le dieron el precio. ¿Y qué necesito? No se preocupe, usted sabe de andar en bicicleta. No, si sea, bueno, no hay problema, entonces sabe andar en moto. Ahí le damos la moto rápidamente. O sea, estas actitudes también no pueden seguirse repitiendo, porque lo que estamos provocando es que hayan más accidentes de motocicletas, más personas que mueren en este tipo de accidentes. Bueno, y sumado a esto, no solamente las muertes, sino que también la imposibilidad que pueden tener las personas con lesiones permanentes, que les puedan evitar adquirir trabajos para poder llevar sustento a sus hogares. Las motocicletas están siendo vendidas como que usted vaya a comprar un celular. Muchas veces solo requiere de presentar la copia de la identidad en algunos lugares, pero también tenemos otro tipo de empresas que son responsables y que piden una serie de requisitos, pero también hemos descubierto empresas de manera irresponsable que solamente piden que esta persona tenga un trabajo, que lleven una constancia de trabajo y que lleven lo que es la fotocopia de identidad y que puedan pagar 1.000 lempiras mensuales para poder adquirir un vehículo de este tipo. Así es. Desde luego, sabemos que la necesidad de transporte es una necesidad que muchos ciudadanos lo tienen, familias jóvenes particularmente, con pocos miembros, con pocos integrantes que requieren de movilizarse. La opción más barata y más rápida que tienen es adquirir una motocicleta, pero sin embargo debe de hacerse de forma responsable, por lo menos tomarse un tiempo para tener pericia en el manejo de este tipo de automotores y no irlos a agarrar así. Compran la moto hoy, ya mañana andan encaramados en la moto y andan conduciendo como que hubieran nacido aprendidos para andar este tipo de vehículos. Otra situación que ocurre con las motocicletas, Esteves, es que no solo va una persona, sino que va la pareja y muchas veces va un hijo en medio de la pareja, un niño pequeño, y en los peores de los casos hasta 2 niños pequeños llevan algunas motocicletas. O sea que van encima de este aparato 4 personas. Aduciendo la mayoría de veces la necesidad de movilizarse. Entendemos que las personas requieren movilizarse, pero para movilizarse no tienen que poner en riesgo la vida de sus familiares, porque usted puede ser un muy buen conductor de motocicleta, pero usted no sabe si otra persona que no está atenta o que es imprudente puede colisionar o provocar que usted y su familia se vean involucrados en accidentes de tránsito. Hemos sancionado una gran cantidad de personas por este tipo de situaciones y las cuales pues se muestran molestas aduciendo de que nosotros estamos restringiendo lo que es el derecho a movilizarse y a circular. No obstante, pues se le hace la observación que las motocicletas son para movilizarse de manera responsable y que no pueden ir más de 2 personas o que no pueden ir personas menores de 12 años en estos vehículos, porque esto provocaría que al verse involucrados en un accidente de tránsito los resultados serían fatídicos al verse involucrados menores de edad en este tipo de vehículos. Muy bien, Esteves. Tatiana, sobre este mismo tema de las motocicletas, ¿tienen estadísticas ustedes que confirmen que están muriendo más personas en accidentes de motocicletas que en accidentes de automotores de 4 ruedas? Nosotros como asociación nos dirigimos por las estadísticas que tiene la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Esas son las que nosotros manejamos. Lo que nosotros hemos hecho así como investigaciones chiquitas, bajo le llamo yo, porque entre nosotros, pues pequeñas,
es que lo que está ocurriendo con estas cuestiones de los accidentes de motocicletas es que está aumentando el número de personas con discapacidad, ¿verdad? Porque quedan lesionadas. Entonces, eso es lo que está pasando. Al aumentar el número de personas con discapacidad, estas personas no son empleables, ¿verdad? Las personas, los empleadores no los quieren porque tienen una discapacidad, lastimosamente, y son discriminados. Entonces, el ingreso familiar disminuye. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado viendo con esta situación. Si no mueren, quedan con una discapacidad, y la discapacidad, pues, no son fácilmente empleables. Tatiana y José Esteves, quiero invitarlos. Imagínense ustedes, estamos hablando de accidentes de tránsito y nuestra compañera Shirley Martínez nos está reportando ahorita desde San Pedro Sula que un camión atropelló a una persona en un sector de la ciudad de San Pedro Sula. Vamos con Shirley para que nos dé los detalles en este momento. Shirley, buenos días, con usted y escuchamos, adelante. Buenos días, compañero. Efectivamente, pues específicamente en la segunda avenida 7 calle de Barrio Medina en San Pedro Sula, un joven mientras iba a bordo de su bicicleta pues fue atropellado por un camión que al no cerciorarse de su presencia pues lo embistió. Importante mencionar que el conductor pues al ver el accidente que ocasionó se quedó en la zona y fue hasta que las autoridades de tránsito se presentaron y ya lo trasladaron hacia una posta policial para reducirle responsabilidades. Lastimosamente, el joven perdió la vida de manera inmediata en esta avenida. Según los testigos presenciales, el joven venía a la orilla de la calle, pero fue el camión por sobrepasar a otro vehículo a alta velocidad, pues no se percató de su presencia y se lo llevó prácticamente de encuentro. Aquí específicamente en el barrio Medina, segunda avenida, 7 calle de San Pedro Sula. Importante también destacar que tras de que las autoridades pues autorizaron la circulación a otros números de dígito de la tarjeta de identidad, pues también los vehículos y varias personas han salido sin autorización y con bajas medidas de bioseguridad a circular en todas las principales calles y avenidas de la ciudad industrial. Con este informe retorno con ustedes al foro La Entrevista. Buenos días. Muy bien. Buenos días a usted y muchas gracias, Shirley Martínez desde San Pedro Sula. Vean ustedes, bueno, ahí lo que se ve, Esteves, es que es una zona muy llena de comercios, hay ventas callejeras a la orilla de la calzada. Muchas veces los conductores y todo vehículo tiene un punto ciego. En esta situación del punto ciego usted tiene que aprenderlo a manejar con bastante propiedad, porque llega un momento que aunque usted esté viendo su retrovisor del vehículo, no se percata porque hay un punto ciego ahí en la visión del retrovisor que no le permite ver si usted tiene cerca algún vehículo o tiene cerca alguna persona. Entonces, por eso hay que sacar lo más que se puede el retrovisor para que este punto ciego no vaya a ser un factor trascendental y usted vaya a tener un impasse en las carreteras o en las calles de nuestras ciudades y de nuestro país. Esa zona que estamos viendo ahí en San Pedro Sula se ve que está llena de ventas de calle, vendedores ambulantes, como se le dice, muy congestionado. Y dice Shirley que el conductor aparentemente iba muy rápido y por pasarle a otro vehículo pues no se percató y ha atropellado a esta persona que murió en el instante ahí en esa calle de la ciudad de San Pedro Sula. Esteves. Es lamentable tener que informar sobre este tipo de noticias, pero es que esto también queda manifiesto la imprudencia de los conductores de los vehículos automotores, porque las bicicletas, motocicletas, estos vehículos que sean utilizados para la movilización tienen los mismos derechos, por lo cual pues la bicicleta, si iba a un costado de la calzada, iba en su preferencia, por lo cual pues solo queda manifiesto que la imprudencia al no estar pendientes de todo las acciones de su vehículo pues provoca que estos accidentes sean realizados. Como lo mencionamos en esta nota, pues el mercado Medina es una zona de bastante movilización de vehículos y todas las personas que trabajan ahí saben que hay muchas personas que se movilizan en bicicleta, que caminan a pie, por lo cual pues el conductor debe ser la primera persona que debe tener precaución
al desplazarse por un punto como este. Y desde luego, Esteves, yo me he fijado y me he percatado de que hay conductores que ven una moto y le echan el vehículo, aunque la moto vaya por su carril, no digamos una bicicleta. Este muchacho iba en bicicleta, no hay respeto, como usted muy bien lo plantea. Cualquier vehículo, bicicleta o motocicleta que vaya en su área preferencial, el otro conductor de otro vehículo tiene que respetar, y si va a pasarle, pues darle el espacio necesario y pasar como tiene que hacerlo. Así es, y es que muchas veces al momento de realizar estos adelantamientos obstruimos la circulación de otros vehículos que van en preferencia o que vienen en sentido contrario. De este tipo de accidentes es que tenemos la concurrencia en cuanto a la causalidad de accidentes de tránsito, ya que es repetitivo esta conducta en cuanto a la manera de adelantar y obstruir la circulación de otros vehículos, provocando accidentes de tránsito, como en este caso pues la vida, el fallecimiento y la pérdida de vida de una persona, la cual pues seguramente estaba realizando movilizaciones para su centro de trabajo. Esteves, ¿cómo definen ustedes este factor del punto ciego que todos los conductores experimentamos cuando vamos conduciendo nuestros vehículos, y cómo podemos superar este tipo de situaciones? Bueno, primero que todo mencionar que el punto ciego son grados en los cuales pues, la visual de las personas se ve obstruida debido a las dimensiones de los vehículos, generalmente, o son en los vértices, o coloquialmente mencionado, en las esquinas de los vehículos, que permite que personas no puedan ver el adelantamiento o la presencia de otros vehículos, por lo cual siempre hay que ser precautorio. En este caso, cuando son zonas urbanas de mayor circulación, puedes conducir a la menor velocidad, porque esto va a venir a que estas personas pueden realizar maniobras evasivas o maniobras de detención que puedan permitir evitar un accidente de tránsito. Ya en las carreteras abiertas, como usted lo mencionó, ese tip que usted dio de mantener los retrovisores lo más salidos posible, esto provoca que el rango de apertura en lo que es el punto ciego sea menor, y con esto pues tenga mayor visual en cuanto a los demás vehículos que se acercan a su vehículo automóvil. Muy bien, muchas gracias, Esteves. Gracias por su recomendación. Yo quiero consultarle a Tatiana. Tatiana, ¿cómo califican ustedes este criterio de la Organización Mundial de la Salud, que muy bien lo define, y lo decía Carlos Zelaya en la nota introductoria, en la redacción de esta nota introductoria, que la OMS califica estos percances vehiculares como una pandemia? Imagínense ustedes, desde luego, no solo en Honduras, no solo en nuestro país pasan estas situaciones, estos percances. Esto ocurre en todas las ciudades del mundo entero, pero ya cuando la OMS dice que los accidentes de tránsito se pueden considerar una pandemia, quiere decir que la situación está bastante difícil. Y esto no es desde ahorita. Nosotros desde que empezamos con la asociación estamos diciendo los accidentes de tránsito, que no son accidentes, son siniestros de tránsito, siniestros viales, porque el accidente es prevenible. El siniestro es provocado por el hombre, ¿verdad? Por el irrespeto, la imprudencia del hombre. La OMS tiene años de estar diciendo que esto es una pandemia. Nosotros tenemos años de estar diciendo que la siniestralidad vial es una pandemia, pero nadie lo ha querido ver. Ahorita estamos en competencia con el COVID. El COVID es pandemia. Los accidentes de tránsito han sido pandemia hace muchos años, porque es demasiada gente la que muere en ellos, es demasiada gente la que queda en situación de discapacidad. Entonces, y los costos económicos, sociales, emocionales son enormes, porque al morir una persona, la carencia que queda una familia, alrededor de esta familia todo lo que hay, o sea, es una espiral que va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos años de estar diciendo que los accidentes de tránsito son una pandemia, pero no, en Honduras no se ha querido ver así. Pese a que Honduras es un país firmante del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que ya terminó, y no se hizo nada, no se hicieron reducciones, no se hizo absolutamente nada, ¿verdad?, en relación a eso. Lo único que sacamos fue la creación o la habilitación del 911, pero de ahí absolutamente nada, no se redujeron accidentes, no hubieron políticas públicas alrededor de ellos.
absolutamente nada. Pero repito, la asociación hace años está haciendo mención que la siniestralidad vial es una pandemia. Ahora bien, ¿diría usted que hacen falta políticas públicas para hacerle frente entonces a este tipo de pandemias, que ya no son pandemias sanitarias, pero sí, como usted lo dice, dejan una gran cantidad de víctimas? No, sí es una pandemia sanitaria, porque mire los costos que tiene que pagar salud por un accidentado. O sea, esos costos los debería pagar la persona que provocó el accidente, o si él mismo provocó por imprudencia, por irrespeto, él mismo debería asumir sus costos. No que va a los hospitales públicos y le quita las oportunidades a otras personas con otro tipo de enfermedades que realmente necesitan la atención, porque hay que atenderlo a él o a ella que han provocado un accidente, ¿verdad? Entonces esos costos los debería de pagar la persona que provoca, o si él mismo por imprudente se provocó, él debe de pagar esos costos. Muy bien, muchas gracias. Esteves, el 911 ha ayudado por lo menos a investigar la responsabilidad en este tipo de accidentes. Así es, el Sistema Nacional de Emergencias ha venido a implementar una herramienta tecnológica para la detención de personas que se han visto involucradas en accidentes de tránsito y se dan a la fuga, o para poder determinar responsabilidades. Trabajamos de la mano junto con esta institución para poder identificar las causalidades de accidentes de tránsito, porque muchas veces en los accidentes de tránsito no se podía determinar una responsabilidad en el caso de los semáforos, porque antes se decía que el que pegaba en semáforo, cada quien se iba con su golpe. Ahora con esta herramienta tecnológica podemos identificar qué vehículo irrespetó la norma en cuanto a cruzar con la luz roja, y esto nos ha venido a beneficiar para poder determinar responsabilidades, y más allá de eso, no solamente en accidentabilidad, sino que en cualquier hechos delictivos también, que se ven involucrados personas y que son captadas o son seguidas mediante estas cámaras de vigilancia. Esteves, es difícil hacer una investigación para el SIAT y establecer meridianamente cuáles fueron los factores que incurrieron en un accidente y de quién fue la responsabilidad. Bueno, es recabar algunos medios probatorios que nos hagan indicar quién tiene la responsabilidad en cuanto a la forma en que colisionaron los vehículos, la velocidad en la que venían, la atención o desatención que traía el conductor al momento de verse involucrado en ese accidente de tránsito. Creo que son un factor de medios probatorios que nosotros recabamos para poder realizar un informe investigativo y con esto pues llegar a determinar la responsabilidad de una o de varias personas en un hecho o en un siniestro vial. Me están contando, Esteves, aquí un amigo televidente, que si alguien que tiene una motocicleta se le cayó la placa porque no se percató y quiere ir a poner la denuncia, pero como no están atendiendo, ¿de qué manera puede hacer la denuncia? Y en el peor de los casos, si no puede interponerla, ¿puede seguir conduciendo su motocicleta sin la placa respectiva? Es muy importante informar a la ciudadanía. Ya la Policía Nacional ha reanudado sus servicios. En este caso, pues, la de denuncias en la Dirección de Policía de Investigaciones, en la DPI, ya está habilitado para que las personas puedan llegar a interponer denuncias de este tipo, y también en la Dirección de Ley de Transporte en cuanto al extravío de documentos. Y esto, solo mencionarle al ciudadano caballero que puede acercarse a la institución policial para poder interponer lo que es la denuncia por extravío, y de esta manera pues seguir con el trámite administrativo correspondiente, que es la reposición de su placa por medio de lo que es el Instituto de la Propiedad. Los procedimientos que se llevan a cabo para la renovación, solicitud, reportes de este tipo de incidentes, Esteves, ¿todo está normal ya se comenzó a atender de forma normal a la población que tiene este tipo de problemas? Así es, ya desde que iniciamos la fase 1 de apertura de la economía, pues se abrieron unos servicios administrativos en todas las facturas departamentales, donde las personas pueden venir a realizar su trámite tanto de pago de infracciones, renovación, licencia por primera vez, audiencias de conciliación por accidentes de tránsito, pago de certificaciones de accidentes de tránsito y todos los demás procedimientos administrativos. Asimismo, también lo que es la DPI también ya tiene la apertura en cuanto a las denuncias interpuestas por
diferentes hechos. Muy bien, antes de irnos a la pausa comercial, yo quiero consultarle a Tatiana. Tatiana, ¿qué recomendación hacen ustedes como población, desde luego, como ciudadanos, sobre los empresarios del rubro del transporte que quieren entrar y comenzar a aperturar y participar en la siguiente etapa de la apertura inteligente de la economía, sobre las medidas de bioseguridad? Porque estamos viendo una gran cantidad de taxis que no tienen ningún tipo de medidas de bioseguridad, de buses que andan igual, sin ningún tipo de medidas de bioseguridad, incluso pasajeros que no usan ni mascarillas en estas unidades. Bueno, yo insisto mucho en el valor del respeto. Todas estas situaciones van alrededor del respeto. Entonces, si yo voy a conducir y yo me quiero, voy a respetarme a mí y voy a respetar mi trabajo y voy a respetar a los que trabajan a mi alrededor. Entonces, si yo como conductor voy a usar mi mascarilla, voy a hacer la limpieza que debo de hacer y voy a pedirle a todo el ciudadano que se va a subir en mi unidad que venga también con su mascarilla y con sus normas. O sea, todo esto va en función de aceptar las normas, de cumplir las normas y de respetar. Eso es todo. Por eso insisto yo, pareciera que el valor del respeto no lo conocemos, lo ignoramos, nos hacemos los que no nos interesa, que no es parte de nosotros, y todo esto gira alrededor del respeto. Si nosotros respetamos, vamos a cumplir todas las normas y nos va a ir bien. De lo contrario, pasan todas estas cosas que pasan. ¿Es cuestión cultural, diría usted, Tatiana? No quiero decir que cultural, yo creo que es falta de educación y de conciencia. Por eso aquí el sistema educativo debe de meter mano en todo esto. También se están perdiendo muchas cosas por querer hacer las cosas más cortitas o mejor, no sé, pero hemos perdido mucho. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela hace cualquier cantidad de años, yo recibí un curso que llegaron los de tránsito en ese entonces y éramos policías, nos decían que ayudábamos a cruzar a nuestros compañeros en la calle. Eso ya no se hace ahora, ¿verdad? Si hubiera una educación vial desde la escuela, le repito, entonces la situación cambiaría. Entonces no quiero decir que es cuestión de cultura, quiero decir que es cuestión de educación. Tenemos que cambiar la educación. Si su hijo tiene educación vial en la escuela y usted comete un error o va imprudentemente, su hijo le va a llamar la atención. Entonces esas cosas, pero porque su hijo está recibiendo educación en la escuela, él va a ser un mejor conductor en el futuro. Entonces, no quiero decir que es cultural, quiero decir que es cuestión de educación, de formación. Hasta hace unos años hay la clase de seguridad vial en la universidad que es optativa y nos gustaría que fuera de las que se llevan regularmente, pero necesitamos la clase de seguridad vial en el colegio, en la escuela y en el kinder. ¿Usted aplaude, Tatiana, el hecho que ya en el nuevo Código Penal algunas faltas cometidas en el movimiento vehicular ya se consideren delitos con penas ya definidas? ¿Considera que es importante este avance? Claro que sí, es muy importante porque ya no va a ser homicidio culposo. Ahora es un delito grave, ¿verdad? Porque es prácticamente un asesinato, un homicidio. Entonces tiene que verse desde esa manera y como decía don Esteves, entonces la gente va a pensar un poquito más, ¿verdad? En ser imprudente y pensar. Anteriormente era más caro matar una vaca que matar a un ser humano, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos que como era un delito, un homicidio culposo, entonces no ameritaba cárcel, sino que una fianza se pagaban como 14 lempiras diarios como por 3 años. Eso es lo que cuesta la muerte de un ciudadano, de un pariente de nosotros si era atropellado. Entonces esperamos que con el nuevo Código Penal la ley se ponga fuerte, porque eso es lo que necesitamos, fuerza y que se ejecute la ley con todo el peso a quien sea. No solo es a todo, debe ser parejo, igual, a grande, chiquito y a mediano. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Llegamos ya al final del foro. Vamos a cederle un par de minutos a nuestros invitados de esta mañana para que dejen alguna recomendación, alguna conclusión que ellos consideren
algún aporte también al tema que hemos abordado. Inicialmente con el subcomisario José Esteves, él es el jefe de CIAT, de Tránsito. Esteves, por favor, con usted. Bueno, primero agradecer la participación en este foro. Sabemos que llega a muchas personas este tipo de mensajes y esa es la intención, que las personas puedan entender la importancia de la conducción y también de las medidas de precaución que deben de adoptar al momento de realizar la conducción, no solamente de vehículos automotores, sino que también al momento de desplazarse como peatones. Y esto pues va a venirse a reflejar porque queremos una sociedad sin accidentes de tránsito. Queremos que todas las personas que salgan de sus casas retornen de nuevo y esto pues es uno de los objetivos que la Dirección de Ley de Transporte ha venido procurando con cada uno de sus operativos, con cada uno de sus retenes, con todas las operaciones que realizamos y solo deseamos que todas las personas pues puedan realizar su conducción de manera adecuada. Muy bien, muchas gracias, subcomisario, muy gentil como siempre por estar con nosotros. Tatiana Uclés, por favor, como miembro de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Tatiana, sus palabras finales. Bueno, agradecer también a todos y pedirles, por favor, que el valor de respeto sea el máximo entre nosotros y no estén esperando que les ocurra un accidente de tránsito para actualizarse, para sensibilizarse. No hay que esperar que nos suceda. No, nuestro lema es: no queremos que nadie sufra el dolor que nosotros hemos sufrido y por eso trabajamos en esto. Por favor, esté atento, sea respetuoso, peatón, conductor. Tengan pendiente todo a su alrededor. Salgan en paz para que regresen en paz. Bien, muchas gracias, Tatiana. Muy gentil también por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes. Si usted está trabajando y va a salir de su trabajo en horas de la tarde, por favor conduzca con precaución, sea prudente. Si es conductor, recuerde que ese volante que lleva usted en sus manos también se puede convertir en un arma mortal que va a impactar en contra de otro semejante. Si usted es peatón y anda por la calle, no ande descuidado, por favor. Cerciórese de su entorno. Al cruzar una calle, tenga cuidado, fíjese bien que no vengan vehículos. Si usted anda en motocicleta, no sea imprudente. Recuerde que ese automotor no tiene una jaula metálica que lo proteja a usted, por lo menos en impactos. Si usted anda en bicicleta, ande con mucha precaución, por favor. Evite tratar calles congestionadas de mucho vehículo porque hay conductores que no respetan ni a la motocicleta, conductores de vehículos desde luego, ni a la motocicleta, mucho menos van a respetar a una bicicleta, aunque todos tienen derecho de transitar bajo las normas establecidas en los niveles prudentes. Así que por favor, con cuidado, se está a la espera que se pueda oficializar ya la salida a 2 dígitos en las próximas horas. No se ponga loco usted si no tiene que salir, aunque se establezca esto de los 2 dígitos. ¿Para qué va a salir? Mejor quédese en casa, haga las cosas que tenga que hacer en horarios prudentes, no trate de hacerlo ya cuando se está cerrando el horario que le corresponde a la salida, porque ahí es donde la gente comienza a correr, comienza a enloquecerse, se llena de estrés y anda en la calle queriendo hacerlo todo cuando lo pudo hacer desde horas muy tempranas con la tranquilidad del caso. Así que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que esté con nosotros, con nuestra ciudad, con nuestro país, protección para todos y que venga sobre esta nación un bálsamo de paz, un bálsamo de armonía, porque lo que necesitamos ahorita es estar hermanados todos los hondureños para poder salir adelante de esta crisis del COVID-19 y prepararnos el próximo año para un proceso electoral que Dios primero también sea totalmente transparente. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Con permiso, que la pasen bien este fin de semana.